Urge un alto al fuego, así como urge el cumplimiento del derecho internacional. Estaríamos hoy hablando de 40 muertos y 60 heridos en un solo ataque a una zona humanitaria. ¿Funcionaron los instrumentos? Bueno, sí, puede sonarle un poco a opinión personal, pero lo que digo está respaldado por la Unión Europea, por el propio gobierno británico, por la Liga Árabe y, lo más importante, por el testimonio de los sobrevivientes. Hoy en Detrás de la Razón nos concentramos en lo ocurrido en la Franja de Gaza, en Han Yunis y más puntualmente en el campamento de tiendas de campaña de Al-Mawasi. A las personas que estaban allí se les aseguró que era una zona humanitaria. De eso nada. Los muertos en Gaza ya suman más de 41.000 en 11 meses de ataques y no hay tregua a la vista. Soy Osvaldo Canales, junto al equipo, comenzamos. El régimen de Israel lleva adelante su genocidio contra los civiles de la Franja de Gaza. El martes, un ataque contra un campamento de tiendas de campaña designado como zona humanitaria cerca de Han Yunis dejó al menos 40 muertos y más de 60 heridos. الساعة 1 في الليل تقريبا أو 1:30 كنا نايمين صارت غارات إسرائيلية عنيفة في المكان المجاور لنا استشهدت ابنتي وأصيبت زوجتي والبنت هذه وتدمر المكان بشكل كامل. يعني قبل شوي كنت في المكان الموجود بقايا خيام مش خيام. غير هيك احنا كنا في مناطق إنسانية يفترض أنها آمنة في المناطق الخضراء اللي هي مواصي خان يونس. من هذه الخيام في المواصي، منطقة المواصي، هذه المنطقة التي يعتبرها الاحتلال أنها منطقة آمنة. للأسف الشديد هذه مجرد دعاية فقط. هذه المنطقة ليست آمنة إطلاقا. هذه المنطقة الليلة السابقة هذه الليلة تعرضت لمجزرة كبيرة. En julio, otro ataque contra Al-Mawasi dejó al menos 90 muertos y 300 heridos, la mitad de ellos mujeres y niños. Cerca de 2 millones de gazatíes han tenido que desplazarse por los ataques indiscriminados israelíes, y la mayoría se hacina en el enjambre de tiendas de campaña de la llamada zona humanitaria, en paupérrimas condiciones humanitarias. لولا تتيطموا الاهالي لهم الابهات كنا تشردنا وين نروح احنا؟ بقول ما تقولوا روح على الابواصي رحنا على الابواصي بضربونا وين نزح 100 مره رزحنا وين نروح احنا؟ Los participantes en una sesión del Consejo Ministerial de Exteriores de la Liga Árabe en Egipto condenaron los crímenes del régimen israelí contra el pueblo palestino. تقترب هذه الأيام من مرور عام كامل على العدوان الوحشي على الأهل في غزة وفي فلسطين كلها. عام من الإجرام، عام من الإبادة والتطهير العرقي الذي يتبجح ولا يختبئ، يباهي بالجريمة ويفاخر بالعار، غير عابئ بحساب أو عقاب. عام قتل فيه 17,000 طفل فلسطيني. Josep Borrell, el jefe de política exterior de la Unión Europea, también intervino en la sesión. Acusa al gabinete de Benjamín Netanyahu de buscar frustrar un acuerdo acerca de la tregua en Gaza. The European Union has given full support to the ongoing efforts of Egypt, Qatar and the US, but the ceasefire agreement prior to the implementation of the Biden plan has still not been signed and doesn't seem likely to be signed in the near future. Why? Quite simply, because those who are waging war have no interest in putting an end to it. Borrell advirtió también del riesgo de que Cisjordania, territorio palestino que el régimen de Israel ocupa desde 1967 y que recientemente ha aumentado sus mortíferas operaciones militares allí, se transforme en una nueva franja de Gaza. El informe es de nuestro equipo de producción.
está bastante completo respecto a las reacciones y lo que ha pasado en las últimas horas respecto de este ataque allí en Almaguasi. Vamos a ver quién nos acompaña en esta jornada para analizar, obviamente. Ya en pantalla vemos Shuruk Duha, desde Venezuela, analista palestina, coordinadora del Movimiento Venezolano de Solidaridad con Palestina. Va a estar con nosotros entregándonos su punto de vista respecto a estos hechos. No estará sola, por supuesto. ¿Quién la acompaña? Pablo Jofré Leal, desde Chile. Vamos a tomar este contacto con este analista internacional, máster en Relaciones Internacionales de la UCM. Ahí tenemos, ambos, muchísimas gracias por estar con nosotros, los saludamos de inmediato, a ver si nos escuchan y tenemos buen retorno. ¿Cómo estás, Shuruk? Hola, muy buenas tardes, muy bien, gracias. Gracias a ti. Pablo, gusto de saludarte. Igualmente, Osvaldo, un gran abrazo y un saludo a Shuruk en Venezuela. Bien. Los tenemos a los dos, los escuchamos perfecto, los vemos bien, así que los llevo rápidamente a lo siguiente. Quiero ir con Shuruk partiendo con los hechos ocurridos el martes. Es un ataque contra un campamento designado y esto es lo grave. Como zona humanitaria, está cerca de Han Yunis, dejó al menos 40 muertos y más de 60 heridos. En julio, recordemos, hubo otro ataque contra Almaguasi que dejó en ese momento al menos 90 muertos y 300 heridos, la mitad de ellos mujeres y niños, y hay que repetirlo hasta el cansancio cuando hablamos de civiles que son víctimas de estos ataques. Shuruk, ¿qué pasa con el derecho internacional? ¿Qué pasa con el rol de los organismos internacionales a estas alturas? ¿Qué demuestra todo esto? Te doy la palabra para comenzar este diálogo. Sí, muy buenas tardes y muchas gracias. Saludos también al compañero Jofre que me acompaña hoy en este análisis en Detrás de la Razón. Sí, bien, tú comentabas, ¿no? De que, bueno, es una zona humanitaria, que el Almaguasi, entre otros. Creo que partir por ahí es esencial, ¿no? Nada de lo que está haciendo el régimen sionista de Israel es nuevo. Primero, desde que inició, se cumplieron 11 meses, un año, que Israel ha violado la legislación internacional de manera continua, de forma flagrante, sino durante toda la historia. Más de 76 años de ocupación y de colonialismo en Palestina por este régimen colonial israelí ha demostrado que ellos de hecho han violado toda la legislación internacional, el derecho humanitario, los derechos más mínimos de los palestinos una y otra vez. Lamentablemente estamos ahora ante un genocidio que, como lo repito, 11 meses estamos ante ello, y lo que se está viendo es que la legislación internacional y el derecho humanitario, la justicia internacional está siendo sepultada en Palestina y específicamente en la Franja de Gaza. Ha sido sepultado completamente. Parece que este sistema, ¿no?, de justicia mundial, que además sabemos que está dominado por el poder hegemónico mundial, se aplicaba, de hecho, ¿no?, aplica esta justicia y esta legislación cuando les parece, cuando les apetece y cómo les conviene. Eso ha sido así, parte de lo que inclusive es parte de lo mismo que es el sionismo, la supremacía blanca, el segregacionismo, la discriminación, pero también, por supuesto, todos los intereses políticos y económicos del mismo poder y sistema mundial. Pero definitivamente creo que están siendo sepultados y estamos ante una urgencia humanitaria de buscar, ¿no?, cambiar todo este sistema para realmente decir, ¿no?, de que estamos ante un siglo XXI donde nos vivimos jactando de que los derechos humanos, de la justicia, de la igualdad, y pues ha sido una total hipocresía. Bien, y claramente tenemos varios puntos que tratar. Voy con Pablo, porque Pablo, son cerca de 2 millones de palestinos los que están desplazados forzadamente y enfrentan el peligro a diario bajo este tipo de criterios del régimen de Israel. ¿Qué demuestra la estrategia israelí cuando vemos este tipo de pasos? Bueno, Osvaldo, la demostración evidente, y desde hace 76 años a la fecha, porque no es solo los últimos 11 meses, son 76 años de ocupación, de colonización y de exterminio permanente.
La diferencia fundamental de estos últimos 11 meses radica en el número absolutamente monstruoso de asesinados, entre ellos el 70% mujeres y niños, que ha demostrado este régimen. Y déjame decir, Osvaldo, que la cifra que entrega el Ministerio de Salud de Gaza, de 42.000 asesinados, queda muy por debajo de lo que los propios medios occidentales, y en específico la revista británica médica The Lancet, sitúa en más de 180.000 los muertos palestinos. Porque aquí no son solo aquellos que han sido bombardeados, aquellos que yacen bajo los escombros, a los que les lanzan fósforo blanco, sino aquellos que no pueden tener atención médica, aquellos con enfermedades, aquellos con algún tipo de patología que no ha sido atendida, aquellos pequeños que mueren en las neonatologías donde no hay combustible. Es decir, la cantidad de asesinados representa, de acuerdo a la población de Gaza, cerca del 8% de esa población. Si eso lo trasladáramos a un país como Estados Unidos, que tiene 330 millones de habitantes, habrían sido asesinados 28 millones de estadounidenses. Ese es el número absolutamente desquiciado que el sionismo ha ejecutado contra el pueblo palestino. Pablo, pero en este caso hemos avanzado tal vez en la tecnología de las armas, pero en los instrumentos cero, porque no se han modernizado en 70 años, en los instrumentos de derecho internacional. Indudablemente, lo decía Churuk, ¿no? O sea, esos instrumentos de derecho internacional son instrumentos caducos. Estamos hablando no solo de la Carta de las Naciones Unidas, que no se aplica. No se ha aplicado, cuando se trata del régimen nacional sionista israelí, el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas. En su articulado que establece que aquel que amenaza la paz, que representa una amenaza para la estabilidad de determinada región, que agrede, que extermina en este caso, se debería entonces aplicar la Carta de las Naciones Unidas en su capítulo 7. Pero Israel goza de impunidad y por tanto aquí se unen dos elementos: el exterminio masivo con impunidad y la impunidad que tiene el hecho de no aplicar la legislación internacional. Por tanto, estamos asistiendo indudablemente a un exterminio no solo televisado, no solo a través de redes sociales, sino que a través de el goce de la impunidad, de la absoluta criminalidad con que Israel hace y deshace respecto a la legislación internacional y los derechos humanos del pueblo palestino. No hay sanción alguna. Es decir, Netanyahu, que hay una solicitud de detención internacional contra él por la Corte Penal Internacional, se ríe de aquello y viaja a Estados Unidos, habla en el Congreso norteamericano y pide más ayuda en armas y más ayuda en dinero. Y con aplausos, por lo demás, hay que recordar la imagen que da vuelta al mundo. Vítores, ¿no? Y claro, vítores y palmoteos en la espalda, porque Netanyahu es uno de ellos. Los norteamericanos son uno de los sionistas y el otro sionista se llama Netanyahu. No hay diferencia alguna en las administraciones norteamericanas. Churuk, te llevo a abordar lo siguiente. Se discutió en la sesión del Consejo Ministerial de Exteriores de la Liga Árabe en Egipto. Allí condenaron los crímenes del régimen israelí contra el pueblo palestino. La pregunta es muy sincera y directa. Porque hasta ahí llegamos. Se ha criticado enormemente el apoyo de algunos países árabes al régimen de Netanyahu, recordémoslo. Entonces, ¿qué pasa, Churuk, con este tipo de reuniones donde se condena? Hemos visto condenas en los instrumentos de organizaciones internacionales, estoy hablando de la ONU, estoy hablando de UNICEF, estamos hablando también de la UNRWA, que está para ayudar a los palestinos, pero nos quedamos en eso. Sí, bueno, es más de lo mismo, lamentablemente, y con muchísima vergüenza, ¿no? Tanto los mismos países árabes están cayendo en la misma hipocresía de condenar y condenar, cuando lo que urge en estos momentos es detener inmediatamente el genocidio, pero también más allá de detener y dejar de condenar con papeles, ¿no? Y con supuestas reuniones que lo que hacen es, no, digamos, estirar, alargar el tiempo, mientras los palestinos en la Franja de Gaza y en toda la Palestina histórica están siendo exterminados completamente. Eso es un indicio de, bueno, una vergüenza y una grandísima hipocresía, lo que los coloca en el mismo papel de complicidad ante el genocidio que vive el pueblo palestino. Frente a esto, voy con Pablo. Reacciones. A ver,
como siempre, la Unión Europea, allí el jefe de la política exterior, habló de Josep Borrell, dice que Netanyahu busca frustrar un acuerdo de tregua en Gaza. ¿Novedades? Por ahí no veo ninguna, porque eso hemos tratado desde hace varias semanas. El secretario de Asuntos Exteriores británico, habló de David Lammy, dijo que este es un momento crítico para asegurar un alto al fuego en Gaza. Habla de una desesperada necesidad. Irán, por otra parte, ha denunciado el uso de bombas antibúnkers en este ataque israelí. Bueno, vemos el forado, el tremendo registro que queda tras este ataque. ¿Qué debería enfrentar a Netanyahu? ¿Cómo se debe enfrentar al primer ministro israelí para finalizar finalmente esta guerra? Bueno, la solución es la eliminación total del sionismo como ideología, ¿no? Ese es el objetivo y es la única manera de sacar ese verdadero parásito de entidad y de régimen que significa el sionismo. El sionismo es el responsable con su visión de mundo, su ideología y el marco ideológico que rige al régimen israelí del año 1948 a la fecha, el responsable de lo que acontece no solo en Palestina, de lo que acontece en el conjunto de Asia Occidental. Y en ese plano, Irán, al sostener lo que sostiene, es decir, se están usando este tipo de armamento, ahí uno ve la absoluta monstruosidad y la perversidad de este régimen, de esta ideología. O sea, aquí no hay techo, Pablo, militar. Literalmente estamos hablando de carpas que están puestas en lugares... Así, justamente, va en eso, ¿no, Osvaldo? Es decir, bombas antibúnker creadas para penetrar concreto 5 o 6 metros, están lanzadas contra carpas de los refugiados palestinos ahí en la franja de Gaza. Eso indudablemente lo que muestra es perversidad, un delirio, muestra no la locura, porque la locura en definitiva lo que hace es tratar de eximir de responsabilidad a los criminales. Aquí hay una política de solución final que se ha establecido contra el pueblo palestino, al estilo del régimen nacional socialista del Tercer Reich, que estableció una política de solución final para los prisioneros políticos, para los creyentes judíos y otros durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí todos los días se establece un plan de solución final para el pueblo palestino, específicamente en la franja de Gaza, y que el señor Borrell y este político británico sostengan un plan de paz, una negociación, es parte de la hipocresía, ¿no? El concepto que ha usado Churuk indudablemente viene como anillo al dedo. Aquí hay pura hipocresía. No me quiero extender, Pablo, pero al mismo tiempo, ¿qué significado tiene para ti, por ejemplo, que David Lammy haya hecho estas reacciones considerando el apoyo que ha tenido el régimen de Israel de Gran Bretaña puntualmente, del gobierno británico, y que hace unos días atrás se caducaron 30 licencias de venta de armas de Gran Bretaña hacia Israel, pero en total hay 350 licencias, o sea, siguen funcionando. Claro. Te lo pregunto muy breve. ¿Cuánto de eso es público y cuánto se hace en secreto? ¿Cuánto dinero, cuánto material militar, cuánto se sigue trasladando al régimen israelí por diversas vías? Así que es pura hipocresía, es tratar de mostrar un lavado de imagen, pero Gran Bretaña es el sostenedor, junto a Francia, Alemania y Estados Unidos, del régimen israelí. No tiene ninguna importancia que cesen 30 convenios cuando hay 350. Es como si Estados Unidos dice, vamos a castigar a un par de organizaciones sionistas que están generando violencia con los nativos palestinos mediante la colonización, cuando resulta que es el régimen el responsable principal. Aquí lo que hay es un lavado de imagen de Borrell, de Lammy, de toda esa playa de políticos europeos que han sido el sostenedor del régimen israelí. No, y otro punto también es el hecho de que estas licencias caducadas eran puntualmente de repuestos para armamentos. O sea, si podemos mandar armamento digamos, renovar lo que existe, ¿para qué queremos repuestos? O sea, es como 2 más 2. Así es. Churuk se advierte de la delicada situación que también enfrenta la Cisjordania ocupada. ¿Qué es necesario a estas alturas para poder detener puntualmente lo que está ocurriendo? Hablamos de evitar un conflicto regional, que ahí están poniendo todos el acento.
Sí, bueno, es que es bien compleja, ¿no? Nos pudiéramos extender en analizar, ¿no?, qué es todo lo que se necesita. Habíamos hablado anteriormente sobre un sistema que está caduco, como lo decía Pablo, de un sistema que ya es insostenible, ¿no? Y que es una justicia, una supuesta legislación internacional que está hecha solamente para algunos, ¿no? Primero, creo que eso sería en principio, ¿no?, renovar, digamos, o reestructurar las Naciones Unidas, o definitivamente debe existir otra organización, una organización que haga existir a las Naciones Unidas algo nuevo, que realmente imponga una justicia, que se imponga la igualdad, la diversidad y todos estos derechos que hablamos, pero que lamentablemente, hipócritamente, con mucha doble moral, pues no se establecen. Segundo, creo que es el momento ya, vamos un año de que definitivamente el mundo, los pueblos del mundo, pero sobre todo también las organizaciones y los gobiernos del mundo tienen que abocarse a un boicot por completo al régimen sionista de Israel, a sancionarlo y a desinvertir realmente, ¿no? Porque estamos cansados, el pueblo palestino ha estado cansado durante décadas de que se viva diciendo lo mismo. Tú lo decías en una pregunta anterior, que se condenen los crímenes, todos condenamos los crímenes, seguimos condenando los crímenes, sacamos tratados. El pueblo palestino no está necesitando ningún documento, ninguna reunión para que luego la respuesta a ello sea condenamos los crímenes de Israel y no se esté llevando a Israel realmente a una sanción. Entonces es hipócrita también, por ejemplo, cuando recientemente veíamos cómo incluso la FIFA, que tiene unas supuestas normas estrictas, la mismísima Conmebol, que acá en Venezuela, por ejemplo, hasta sancionaron al equipo palestino porque nosotros como fanaticada fuimos al estadio a dar un apoyo y a llevar un mensaje que decía basta de genocidio en Palestina. Es hipócrita pero aquellos que llevaban las banderas ucranianas, incluso propios jugadores, el mundo entero colocaba la bandera de Ucrania, pues se les permitía hipócritamente, con toda una doble moral, y no pensamos de hecho que se iba a llegar a este nivel de descaro, ¿no?, de descaro mundial de este régimen, que además actúa de esa manera justamente por toda la impunidad que le ha otorgado a Occidente, que le ha otorgado todos los poderes mundiales. Entonces creo que esa es una de las vías más importantes, pero también el hecho de que se tiene que terminar, se ha estado cayendo la careta cada día más del régimen sionista de Israel, pero de la humanización a ese pueblo palestino, que no es un pueblo, que ha sido un pueblo que ha sido señalado por los mass medias, por el lobby sionista internacional, a través de la mediática, que también ellos dominan lamentablemente, como un pueblo únicamente terrorista o entre otras cosas. Además también legitimar y reivindicar el derecho legítimo a la defensa que tiene el pueblo palestino, y que incluso dentro de esa legislación internacional está establecido que todo pueblo bajo ocupación y colonialismo tiene el derecho a la defensa, inclusive bajo la vía armada. Shuruk, me queda menos de un minuto, pero voy con Pablo porque hay que cerrar esto con lo siguiente. Pablo, ¿cuánto ayudan las marchas, como hablaba Shuruk, contra el régimen de Israel a nivel internacional? ¿Cómo estos movimientos logran contrarrestar el lobby mediático, que también, hay que decirlo, es bastante fuerte? Te lo pregunto muy rápido. Bueno, en ese sentido, Osvaldo, creo que es importante mirar el vaso medio lleno de lo que acontece, ¿no? La lucha la lleva el pueblo palestino. Los muertos, los heridos los tiene el pueblo palestino en Gaza, en Cisjordania. Nosotros estamos aquí a miles de kilómetros de distancia, por tanto el apoyo que podemos dar es a partir de la denuncia, de visibilizar aquello que está aconteciendo. Y en ese sentido estas marchas, incluso en el seno de las potencias que apoyan al régimen nacional sionista, son importantes porque visibilizan una sociedad que no es apática respecto a los crímenes, al genocidio, al exterminio que se lleva a cabo. Y en ese sentido, de una u otra manera, esos medios manejados por el sionismo, manejados por los poderes hegemónicos occidentales, tienen que dar cuenta de una u otra forma que hay millones de personas movilizándose por el pueblo palestino. Y eso es también, desde esta parte de la trinchera, una derrota del sionismo, que gasta cientos de millones de dólares anualmente para lavar su imagen, para presentarse como gay friendly, como pet friendly y otras novedades tecnológicas, acuíferas, desarrollo, pero
en lo que son los derechos humanos, en lo que es la humanidad, simplemente reflejan lo que es un régimen racista, segregacionista, criminal, genocida, exterminador, y eso no lo pueden detener con relaciones públicas. Y esa visibilidad la dan estas marchas, que son también importantes. Marchas que demuestran también la inteligencia de los pueblos a nivel internacional y la solidaridad con los palestinos que están atravesando estos difíciles momentos. Bien, me despido de ustedes. Shuruk Duca, muchísimas gracias, analista palestina, coordinadora para el movimiento venezolano en solidaridad con Palestina. Estuvo con nosotros hoy día. Muchísimas gracias. Un abrazo tremendo. Igualmente para Pablo Jofré Leal, analista internacional que nos acompaña de Santiago de Chile. A ambos. Hasta pronto, por supuesto. Gracias, Osvaldo. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao. Ahí teníamos. Bien, cerramos, pero les cuento. Este jueves vamos a concentrarnos en otro punto, el primer viaje de Masoud Pezeshkian como presidente de Irán fuera del país. ¿Cuáles son los objetivos de esta visita oficial a Irak? Ambos países trabajan en fortalecer los lazos bilaterales, algo que en estos tiempos, donde hay tantos intereses externos en la zona, suena fundamental. Bueno, mañana profundizamos sobre los lazos Irán-Irak, por detrás de la razón. A ustedes, muchísimas gracias. Que tengan muy buenas noches.